En el webinar, perdón. Luego en el webinar número 2 vamos a complementar los contenidos de esta primera sesión con un enfoque mucho más práctico y aplicado. Y se van a explorar casos concretos y análisis de riesgos. Además, se abordarán estrategias para la implementación efectiva de las nuevas obligaciones y el manejo adecuado de las infracciones. Vamos a tener como speakers en ambos webinars a Ivonne Bueno. Ella es directora de AZTEC, del estudio Albaglis Aliasnik, y a Antonia Nutman, que es asociada senior en AZ, Albaglis Aliasnik. Bueno, así que sin más, vamos a partir con este webinar, al cual los invitamos también a realizar todas sus preguntas, comentarios, para que aprovechemos justamente la ocasión de poder aclarar muchos de los temas que están, no, que aún nos falta mayor comprensión. Así que hagan sus preguntas, comentarios a través del chat o bien, si no, levantando el icono que ahí tiene la manito para poder darles la palabra. Bueno, así que ahora sí, sin más, los dejo con Antonia Nutman. Muchas gracias, Alicia, por la presentación y bueno, aprovecho de saludarlos a todos los que están conectados en este webinar. Desde AZETA estamos muy felices de participar de esta instancia y poder en la mayor medida transmitirle a ustedes los conocimientos que nosotros hemos adquirido a través de los años haciendo seguimiento al proyecto, estudiando la legislación en la Unión Europea con mucho detalle para asumir todo lo que se viene respecto a estos cambios regulatorios. Así que dicho eso, voy a compartirles la presentación que preparamos. Ustedes me dicen cuando se vea bien. Eso. Entonces, Está perfecto, Antonia. genial. Muchas gracias, Alicia. Bueno, entonces el nombre de esta charla se llama el ABC de la protección de los datos personales. Y nosotros consideramos que para poder comprender los desafíos más complejos que implica esta nueva ley, debemos partir entonces por el inicio entendiendo los conceptos más básicos e ir escalando hasta la etapa de implementación, que es la parte final de la charla. ¿Ya? Entonces, justamente ahora vamos a recapitular en los conceptos claves para entender la ley, después ir avanzando en los cambios normativos que propone y finalmente la parte práctica, como bien comentaba Alicia al principio de la presentación. Entonces partamos desde el principio, ¿cierto? ¿Qué es un dato personal? Es cualquier información que permita identificar o hacer identificable a una persona física o natural. Dato personal, sabemos perfectamente que puede ser el nombre de una persona, y eso es lo más básico, lo más obvio, pero también tenemos otro tipo de datos personales más complejos que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, que si bien no nos indican directamente quién es la persona natural que está detrás de ese dato, pasa a ser personal cuando puedo hacer el nexo con esa persona. Puede ser desde datos un poco más fáciles, como por ejemplo un domicilio o un root, hasta datos un poco más complejos, como por ejemplo un examen médico, ¿ya? La muestra de un examen médico donde no sé quién es la persona, pero eventualmente podría llegar a linkearla por otro tipo de información. Y acá tenemos un mini resumen de los datos y pusimos como título o subtítulo de esta presentación datos in the air, porque los datos están en todas partes, solo que muchas veces no nos damos cuenta. Hemos tenido personas que se han acercado a Z a preguntarnos, ok, pero ¿sabes qué? Yo manejo muy pocos datos personales porque no, en general no guardo los nombres de los proveedores, solamente tengo 10 trabajadores y esos son sus nombres. Y nosotros ahí les tenemos que decir, ok, está perfecto, pero es que eso no, solo, no es, es solo un tipo de dato personal. Hay muchos más datos personales que el nombre, como por ejemplo el mail de la persona, el domicilio, el root, como ya dijimos, los datos de salud en el caso de exámenes médicos, la identidad genética de la persona, ¿ya? Para todas aquellas instituciones que se dedican, por ejemplo, al rubro de la salud y pueden manejar este tipo de información. Los videos, las fotos que yo tengo a nivel interno, desde las cámaras de seguridad hasta fotografías de eventos corporativos, eso también son datos personales.
o incluso la opinión política de una persona. Acá no sé si recuerdan el caso de Cambridge Analytica, que fue una empresa de Inglaterra que se dedicaba al marketing en redes sociales y era contratada por distintas campañas políticas a nivel internacional. Y a Cambridge Analytica los contrató la campaña, los encargados de la campaña de Trump y los encargados de la campaña del Brexit. Y lo que hicieron fue que con determinada información que podían concluir de los perfiles de los votantes en redes sociales, ¿ya? Iban manipulando a través de contenido su voto. Como por ejemplo, si yo sabía que esta persona eh, era más tendiente a un partido republicano, a él enfocaba todos mis esfuerzos en mostrar más propaganda de Trump o incluso a niveles más complejos. Si yo sabía que esta persona era animalista y defendía los derechos de los animales, incluso podía mostrar videos que habían sido alterados del otro candidato, eh, por ejemplo, yendo a reuniones con empresas que no defendían los derechos de los animales o incluso no mostrándose empático con animales en la vía pública. Y eso efectivamente pasó y se ganaron esas dos elecciones usando Cambridge Analytica. Cambridge Analytica después fue condenado a una multa millonaria y ya efectivamente no presta sus servicios, pero estas cosas pasan, ¿ya? Entonces la opinión política, sí, puede ser un dato personal, pero dependiendo cómo lo use, cómo lo manipule, que en este caso es completamente ilícito, podría tener efectos sociales o repercusiones sociales importantes, tales como la elección de un presidente. Acá, perdón. Y seguimos con datos in the air. Acá también tenemos muchas personas que dicen, ok, pero yo tengo, el mismo ejemplo, 10 trabajadores y me manejo con 2 proveedores y eso es. Pero acá la mirada tiene que ser amplia, tiene que ser integral a todo el tipo de información que maneje una empresa y a veces no basta solamente con la información de los clientes por una parte, sino que hay que fijarse bien en qué información manejamos de nuestros trabajadores. Eh, ok, tenemos el nombre, tenemos el root, probablemente tenemos su cuenta para hacer la transferencia, pero ¿qué otra información tenemos? Sabemos su religión, sabemos su opinión política, si es que trabajamos, por ejemplo, en medios de comunicación y a lo mejor es más recurrente hablar de estos temas. Tenemos los datos de los proveedores también. Tenemos datos biométricos, por ejemplo, aquellas instituciones que para ingresar a un determinado local se les pide la identificación del iris, ¿ya? O la huella dactilar. Em, Tenemos que ver también si los datos con los que trabajamos respecto a los clientes, los proveedores, los inversionistas, podrían ser o no identificados como datos sensibles. Estos son otra categoría de datos que se les impone requisitos regulatorios adicionales para que su tratamiento sea lícito. Entonces, ahora que estamos en la etapa de vacancia, en el periodo de vacancia, antes de que empiece a entrar en vigor la ley, el llamado es a sentarse en equipo, esto tiene que ser una mirada transversal, integral, ok, ¿qué tipo de datos manejamos y cuáles son los potenciales titulares de esos datos? No me quedo en una mirada restrictiva con respecto a lo necesario, con respecto a lo justo en relación a mis trabajadores o a mis proveedores, sino que ampliemos el scope. Capto nuevos clientes, cuando esos nuevos clientes se me acercan o potenciales clientes, ¿qué datos les pido? Etcétera. Entonces, esa es la mirada que deberíamos tener, sobre todo en esta etapa. Y la ley, cuando ustedes la leen, siempre habla de tratamiento de datos personales. Estas obligaciones van a regir en todo el tratamiento del dato personal. Pero, en general, siempre nos preguntan qué se refiere a tratar datos personales. Debe ser básicamente usarlos. Pero, al igual que la identificación de los datos, de la naturaleza de los datos, la mirada acá también tiene que ser transversal. Porque tratar datos significa cualquier operación o conjunto de operaciones, procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan de cualquier forma, uno, recolectar,
2, procesar. 3, almacenar. 4, utilizar datos personales o conjuntos de datos personales. Esto va desde que yo recolecto el dato personal, le pregunto al potencial cliente, por ejemplo, ok, ¿qué información le interesaría recibir? O me da su correo de contacto para poder comunicarme con usted, desde que yo elimino el dato personal, ¿ya? El tratamiento es en una visión totalmente transversal e implica cualquier tipo de uso. Y para todo ese tipo de uso rige la ley. Y acá es cuando tenemos que empezar a segregar los tipos de uso, porque yo puedo incumplir una determinada obligación en cualquier etapa del tratamiento del dato. Es decir, podría incumplirla cuando lo recolecto o podría incumplirla cuando lo uso para prestar el servicio, ¿ya? Y por eso es importante, y acá me estoy adelantando un poco, pero creo que vale la pena reiterarlo a lo largo de toda la charla, la capacitación de las personas, porque esto es un cambio cultural que vamos a ver en nosotros como personas naturales y en las empresas que va a ser en 180 grados, ¿ya? Y el nivel de incumplimiento de obligaciones se puede reportar desde cualquier momento de manejo de la cadena de información, es decir, desde que, por ejemplo, el personal administrativo recolecta el dato en un call center hasta que los altos cargos o el directorio toma una decisión relevante para la empresa con un dato personal. Y eso implica que toda la organización tiene que tener un nivel de conocimiento, de cultura con respecto a lo que es y cómo se trata un dato personal, ¿ya? Por eso son tan importantes las capacitaciones para justamente disminuir el margen de error. ¿Por qué proteger los datos personales es importante? Bueno, primero porque es un derecho fundamental, es un derecho que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Está protegido por nuestra Constitución. Y eso también es un fundamento que nos ha servido harto para capacitaciones que hemos realizado para otras instituciones que nos piden, oye, ok, capacita a mis trabajadores. Y en el fondo esto es un muy buen fundamento positivo para fomentar esa capacitación, porque al ser un derecho que nos compete a todos, personal, no solamente es para resguardar los intereses de la institución, sino también para resguardar los intereses de nosotros como personas humanas. Es decir, cuidando el dato personal, yo no solo cuido la eventual responsabilidad a la que se pueda ver enfrentada la institución a la cual represento, sino que también el derecho de la persona, ¿ya? Entonces, por eso esta mirada tiene que ser súper empática también con el concepto de dato como derecho fundamental. Evitar sanciones y riesgos financieros, ya lo vamos a ver, pero la nueva ley sobre protección de datos personales incluye multas altísimas que pueden llegar hasta 20.000 UTM. Entonces, incumplir las obligaciones que impone la ley implica un riesgo, no un riesgo, una sanción directamente económica bastante potente. Proteger la reputación de la empresa. Hoy en día estamos en una era digital donde los activos tecnológicos pasan a ser nucleares en nuestra sociedad y bastante relevantes, es decir, con el manejo de la información y activos tecnológicos yo puedo básicamente mover toda la sociedad, desde el transporte hasta los pagos, financiamientos, bancos, hasta mis comunicaciones con terceros, consumidores, etcétera. O sea, es un scope bastante amplio. Y eso ha generado que el cuidado de mi información personal a nivel de usuario, de consumidor, sea especialmente valorado. Por tanto, cualquier tipo de descuido o negligencia en la que incurra el responsable del tratamiento de la información con respecto a ese ítem va a tener un daño reputacional bastante relevante que probablemente sea irreversible, ¿ya? Es decir, aunque yo pueda cumplir con la sanción económica, si el daño reputacional fue muy alto, probablemente yo no me pueda posicionar en un corto plazo como estaba posicionado con anterioridad, ¿ya? Por ejemplo, si existe una fuga de información en algún tipo de banco,
cómo después vamos a cambiar la opinión de los usuarios con respecto a la seguridad con la que ese banco está manejando su información y sus datos financieros. Prevenir abusos y delitos, acá también entra mucho la ciberseguridad, ¿ya? Si es que yo protejo los datos personales, puedo evitar que se cometan delitos posteriores y los protejo a través de mecanismos que me permitan asegurar la integridad de la información, tanto a nivel técnico como organizativo, y por supuesto por la ética y responsabilidad corporativa que viene también a ser un activo de valor sustancial y cada vez más relevante en el mundo empresarial. Bueno, y ahora pasamos a estudiar o a referirnos más bien a los aspectos claves de la futura ley sobre protección de datos personales. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Ya? Vamos a dar un poco de contexto con respecto a la regulación actual y la regulación que nos va a regir en un futuro. Entonces, actualmente está vigente la Ley sobre Protección de la Vida Privada, la Ley 19.628, que data desde el año 1999. Esta ley es bastante antigua, claramente no se adapta a la realidad tecnológica de hoy en día, pero lo más importante, y esto es una opinión personal, no crea ni otorga facultades a un tercero, a una institución descentralizada para poder fiscalizar que se cumplan con las obligaciones y los derechos que imponía esa ley. Entonces, ¿qué pasa? Ok, esta ley me permite la protección de forma mucho más arcaica de mis datos personales, pero ¿qué tengo que hacer para hacerla exigible? Que yo como persona natural me dirija ante los tribunales y pida la tutela de ese derecho mediante una acción judicial. Lo que claramente implica tiempo e implica plata que como persona natural probablemente no esté dispuesta a invertir. Eso es ya cuando se acaban los mecanismos de un acercamiento preliminar, ¿cierto? Ya cuando estamos eh, a rasgos de incumplimiento que justifican el ejercicio de una acción judicial. Entonces, claro, esta ley básicamente quedaba en el aire porque nadie va a invertir ese tipo de recursos porque no los tiene. Lo que cambia con esta ley porque se crea una autoridad fiscalizadora, que es lo que vamos a ver más adelante. Y en este contexto, el 15 de marzo del año 2017 ingresa a tramitación el proyecto de ley para la protección de los datos personales, que después de largos años de discusión en el Congreso, es aprobado el 2024. El 2024, para los que nos dedicamos a la privacidad y a los datos personales, fue el año estrella, que se aprobó por el Congreso, fue visado por el Tribunal Constitucional y finalmente publicado en diciembre del 2024. ¿Ya? Y eso implica entonces que entre el periodo de vacancia de 2 años o de 24 meses, que culmina el 1 de diciembre de 2026. Y acá también hemos recibido muchos comentarios como, pucha, ya está perfecto, me quedan 2 años para empezar a implementar esta ley. Pero lamentablemente la experiencia comparada con nuestros amigos de la Unión Europea nos ha dicho que 2 años es poco. Es poco porque son muchísimas las obligaciones que hay que asumir, que las vamos a ver a continuación, como decíamos, tanto a nivel técnico como a nivel organizativo, y también porque hay que hacer un cambio cultural en las empresas, considerando que el incumplimiento a las normativas de esta ley puede producirse en toda la cadena de manejo de información. Entonces tengo que capacitar, educar a todo mi personal. No basta solamente, por ejemplo, con el equipo legal y fiscalía, o que pueda hacer un par de capacitaciones al equipo de marketing y comunicaciones con las campañas que se realicen en redes sociales. Esto tiene que ser transversal a toda la empresa. Y tampoco hay distinción si es que el incumplimiento de alguna normativa se ocasionó por eh, el alto directorio, por ejemplo, o el personal administrativo que trabaja en el call center recolectando datos. El grado de sanción va a ser el mismo. Bueno, entonces el primer gran cambio que tenemos son las bases de licitud en el tratamiento de datos personales. Cuando hablo de base de licitud, me refiero a la habilitante legal, es decir, a la norma presente en la ley que me habilita a mí como responsable del tratamiento de datos personales
para hacer tratamiento, usar ese dato en cumplimiento con la norma, ¿ya? Yo no puedo llegar y usar un dato porque sí. Tengo que tener una base de licitud. Tengo que estar habilitado legalmente. En la legislación actual, la de 1999, solo existen dos bases de licitud, que es la ley y el consentimiento del titular. Y en la nueva normativa de datos personales se imponen cambios sustanciales en esta materia. Principalmente novedades al consentimiento, ¿ya? Se adecúa de una mejor forma a la realidad tecnológica. Se establece que podrá incluso otorgarse por medios electrónicos. Además, se imponen otras causales que no estaban descritas en la ley, pero sí operaban más o menos en la práctica. Ya, por ejemplo, cuando celebro o ejecuto un acto contrato. Si yo quiero comprar algo, voy a manejar los datos personales del vendedor, ¿ya? Y no tengo su consentimiento. En el fondo estoy celebrando un contrato. Bueno, cuando eso ocurre, a mí se me habilita legalmente para tratar sus datos personales y poder ejecutar el contrato de compra-venta, ¿ya? También cuando tengo que ejercer un derecho de defensa ante los tribunales de justicia, cuando tengo que usar datos para ciertas obligaciones económicas, o bien cuando me lo autoriza la ley. Y también cuando existe interés legítimo del responsable. Quise dejar esta causal para el final porque es la que reporta una mayor novedad o discusión. Se toma de la Unión Europea y cuando hablamos de interés legítimo del responsable, es decir, de la institución que hace uso de los datos personales, se refiere a cuando esta institución, este responsable, hace una ponderación de bienes entre sus intereses y los intereses del titular del dato. Y haciendo esa ponderación, dice, ok, mis intereses para usar el dato personal son superiores a los del titular del dato, ¿ya? Entonces, como son superiores, quedo habilitado legalmente para hacerlo y me puedo acoger a esta base de licitud. Un ejemplo fácil y práctico, por ejemplo, en el caso de un trabajador, yo determiné que podía usar sus datos para ciertos aspectos, ciertas finalidades y ciertos tipos de datos, pero nunca dije que podía grabar su imagen, ¿ya? No estoy habilitado para grabar su imagen legalmente, pero descubrí que se estaba cometiendo un delito dentro de mi institución y quedó grabada la imagen del trabajador. Y yo voy a presentar la imagen del trabajador ante la fiscalía para hacer una denuncia, por ejemplo. Y este trabajador me va a decir, oiga, usted no tenía la facultad, no estaba habilitado legalmente para hacer uso de ese dato personal. Yo le voy a decir, ok, pero en base al interés legítimo, yo descubrí que se había cometido un delito dentro de mi institución y estoy usando su dato en base a la comisión de ese delito, porque usted, por ejemplo, me robó, entonces mis intereses son superiores a los suyos en este caso, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? A través de un test de proporcionalidad. En la práctica, después todas las instituciones, las empresas van a tener que tener este test de proporcionalidad donde se van a tener que ir rellenando casillas, que me digan, por ejemplo, ¿estoy evitando que se cometa un crimen o simple delito? Check, sí o no. ¿Se están vulnerando los derechos de otras personas en el caso que no haga uso de este dato personal? Sí o no. Y a partir de una serie de preguntas o encuestas yo voy a poder determinar sí, acá aplica el interés legítimo. Y si me viene a preguntar el día de mañana a la agencia, le voy a mostrar este test y le voy a decir, ¿sabe qué? Acá yo sí estaba habilitado legalmente para hacer uso de este dato personal. Em, lo importante acá, o la invitación más bien en esta parte de la presentación, es a tener una mirada optimista con respecto a estas bases de licitud, porque también nos han llegado comentarios de, bueno, ahora como estoy tan regulado por todas partes, no voy a poder hacer uso de ninguna forma, de ninguna información, estoy súper amarrado. Esa no es la mirada que hay que tener, sino que al revés, decir, ok, ahora que tengo este abanico de bases de licitud, voy a ordenar mi casa, voy a ver qué tipo de datos manejo, en base a qué causal los manejo, en base a qué fundamento,
y así los voy a poder ir encauzando a la base de licitud que corresponda para tener la casa ordenada una vez que entre en vigor la ley. Bueno, luego tenemos los principios del tratamiento. En la ley anterior no estaban regulados expresamente, en esta nueva ley sí se regulan. Por tanto, yo voy a tener que incorporar estos principios del tratamiento tanto a mis políticas, a mis estándares, es decir, por escrito, en los estatutos de mi empresa que se refieran a la privacidad, a los modelos de prevención de infracción, etcétera. Y también voy a tener que educar, capacitar a todo mi personal para que el tratamiento de los datos, es decir, el uso, se haga en pos y consagración de estos principios. ¿Ya? Son varios, así que para efectos de esta charla voy a sintetizar, pero tenemos en primer lugar el principio de licitud o de lealtad, que dice relación con que el tratamiento debe ser legal y justo, es decir, se tiene que regir a las normas que consagra la futura ley sobre datos personales, perdón. Tiene que cumplir el principio de finalidad, es decir, yo solo puedo usar y tratar información personal para fines específicos y legítimos. Yo no puedo usar la información para fines que no he solicitado, ¿ya? Por ejemplo, si yo me voy a hacer un examen, me piden determinada información y en ese consentimiento no se especificó que yo quería recibir comunicados, alertas con respecto a ese centro médico clínica, a mí no me puede llegar esa información porque no consentí a esos fines, ¿ya? Por eso es súper importante que los fines sean específicos, ¿ya? Si no, después vamos a ir viendo que se me podría incluso revocar el consentimiento. Bueno, el consentimiento se puede revocar en cualquier minuto, pero podría hacer ejercicio de otros derechos que van a obstaculizar el giro de mi negocio. Después tenemos el principio de proporcionalidad, que se refiere a que solamente puedo usar los datos que sean estrictamente necesarios para cumplir esos fines. Por ejemplo, para entregar los resultados de examen médico, yo voy a necesitar probablemente el nombre de la persona, su RUT, su correo electrónico. No necesito ni su opinión política, ni su huella digital, ni la captación de su iris, etcétera. Solo necesito datos determinados que sean proporcionales a esos fines. Y si lo hago de esta forma, además disminuyo el riesgo, porque piensen que mientras más datos manejo, sube más el volumen y por tanto más expuesto estoy a incumplir algún tipo de obligación. Entonces esto es, ok, voy a usar la menor cantidad de datos posibles para cumplir mis fines y así me voy a ver menos expuesto a determinados riesgos. También tenemos el principio A, que tiene que ver con la exactitud o la actualidad de los datos, que estos estén actualizados, el principio de responsabilidad, es decir, para el responsable del tratamiento, con respecto a que él deba tratar los datos personales acorde a las disposiciones que establece la ley y también garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares, el principio de seguridad en torno al tratamiento de la información, el de confidencialidad, es decir, mantener todos los resguardos necesarios para que esta información se mantenga bajo la esfera de resguardo de la institución y que no se haga pública. Luego tenemos los derechos de los titulares. Acá se incorporaron nuevos derechos y sus nombres son bastante ilustrativos, ¿cierto?, de qué significan, pero los vamos a nombrar someramente. Primero tenemos el derecho a acceso, donde se refiere a que el titular va a tener derecho para preguntarle al responsable si efectivamente maneja sus datos personales y en caso de que sí lo haga, cuáles son los datos que maneja, por cuánto tiempo los va a manejar, cuáles son los fines para los que lo está usando y cuál es el tipo de datos que tiene bajo la esfera interna. El principio de rectificación. El titular de los datos va a poder pedir al responsable que actualice los datos cuando estos sean inexactos, incompletos o no estén actualizados. El derecho de supresión. El titular de los datos va a poder solicitar al responsable que se eliminen ciertos datos cuando uno no sean necesarios para determinados fines o cuando dos estén caducos. Y acá digo, esto podría perfectamente
alterar el giro de mi negocio si es que no me organicé bien, porque pedí ciertos datos que no se concordaban con mis fines, los estoy usando para una actividad comercial en particular, y después el titular puede llegar y decir, oye, quiero que se supriman estos datos, porque no cumplí con el principio de finalidad. Luego tenemos el derecho para oponerse al tratamiento o uso de determinada información personal cuando su uso se haya basado en el interés legítimo o cuando también sea para fines de marketing, ¿ya? O en otros supuestos que incluyen cuando se hayan obtenido de fuentes de acceso al público. El titular va a tener el derecho a pedir que sus datos se bloqueen en determinados supuestos. Esto también puede afectar la esfera de mi negocio porque en el fondo no voy a poder usar determinados datos e imagínense que titulares simultáneamente hicieran ejercicio de este derecho y yo me quedara sin el manejo de una base de datos importante para mi giro. Podría tener consecuencias económicas y además reputacionales importantes. Y el derecho para bloquear el uso de la información se refiere a cuando se está ante solicitudes pendientes para resolver algunos de los derechos que mencionamos actualmente. Por ejemplo, cuando el titular de los datos pidió que se ratificaran, pidió o se opuso al tratamiento de cierto tipo de información o pidió el derecho a supresión y esa solicitud está en trámite, todavía no se resuelve, yo podría pedir que esos datos se mantengan bloqueados. Y finalmente el derecho de portabilidad, que como bien dice su nombre, el titular de los datos va a poder pedir una copia de la información que maneje el responsable cuando este tratamiento sea automatizado y cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento del titular. Y acá hay dos grandes cosas que me gustaría transmitirles en esta parte. Más allá de que nos acordemos, porque tenemos tiempo para estudiar lo que significa cada derecho, lo que me interesa es que nos vayamos de esta charla con la tarea, la conciencia de con la, primero, perdón, la conciencia con respecto a la importancia de este ítem y también con la tarea de implementarlo con posterioridad, de que yo tengo que tener la cadena armada a nivel interno para cumplir con los requerimientos de los titulares cuando se vayan haciendo, ¿ya? Esto no significa que, perfecto, la ley le da el derecho al titular del dato personal y este lo va a exigir y yo, ok, voy a tener que cumplirlo. No, esto es un llamado para que nosotros tomemos todas las medidas técnicas y organizativas que impliquen poder cumplir con estos requerimientos en el menor tiempo posible para que así no se afecte las actividades comerciales de mi empresa. Porque como ya dijimos, podrían, por ejemplo, bloquear ciertos datos personales. Y ahí sí me puede afectar el giro del negocio. Entonces yo tengo que asumir la tarea, concientizar la importancia de implementar todos los mecanismos internos que me permitan cumplir con esta obligación y a los titulares hacer valer sus derechos ante mí como responsable del tratamiento. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los principales cambios normativos en simple y en concreto? Primero, los responsables van a tener que tener la obligación de incorporar medidas de seguridad. Esto tanto a nivel técnico como organizativo. Una medida de seguridad, por ejemplo, concreta, la pseudonimización, perdón, y el cifrado de datos. Por ejemplo, que yo el dato personal lo tenga asociado a un determinado tótem y para ese tótem para acceder a la información de ese tótem tenga que tener una contraseña. El dato personal no está disponible en cualquier parte. Y esto para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia constante de los sistemas y de los servicios, ¿ya? Esta parte es súper técnica y tiene que ser transversal a toda la organización. Hay una nueva agencia de protección de datos, como dijimos, una autoridad fiscalizadora autónoma, va a ser una especie de CERNAC, pero en materia de datos, y va a poder ir a tocarle la puerta a todos los responsables para asegurarse que se esté cumpliendo con las normativas que impone la ley. Y en caso de que no se incumpla o que deba resolver reclamos y considere que se está en incumplimiento por parte del responsable, va a poder imponer sanciones.
que en los casos más graves pueden llegar hasta 20.000 UTM. Y también va a tener potestades normativas en el sentido que va a ir dictando reglamentos y estándares, también como lo hace el SECNAC, para darnos a nosotros directrices en torno al scope estándar con el que él está resolviendo de los conflictos y para interpretar adecuadamente la norma. Después tenemos el deber de reportar, perdón, vulneraciones para el responsable, ¿ya? Es decir, en caso de que yo como institución experimente algún tipo de vulneración, voy a tener que implementar las medidas técnicas, de nuevo, organizativas, que ya probablemente deban estar sistematizadas para poder transmitir esta información a la agencia de la forma más rápida posible. Luego tenemos un modelo de prevención de infracciones como atenuante. El modelo de prevención básicamente se va a hacer cargo de todo el manejo de la información a nivel interno, em, de cumplir con de los protocolos y estándares para dar cumplimiento a las obligaciones que establece la ley. Se va a referir también al derecho de los titulares y, como bien dice su nombre, va a ser un estatuto que nos va a permitir a nosotros disminuir el riesgo, prevenir de que se cometa algún tipo de infracción. ¿Ya? Este modelo, en el caso de que se certifique por la agencia y que se nombre a un DPO o delegado de protección de datos, va a operar como atenuante en el caso de que yo incumpla alguna normativa y me aplique algún tipo de sanción. ¿Y por qué esto es importante? Porque las sanciones incorporan hipótesis de reincidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, cometo 2 infracciones leves, a mí se me van a sancionar como una grave. Entonces, el modelo no solo me permite disminuir el riesgo de cometer determinadas infracciones, porque tengo estructurado cómo va a ser todo el manejo de la información, sino que también, en el caso de que reincida en la comisión de alguna, se me va a aplicar una pena económica, una sanción económica, perdón, menor. ¿Ya? El modelo puede ser facultativo y que no esté certificado por la agencia. Ya yo como empresa podría decir, ok, voy a empezar a hacer un modelo ahora y eventualmente por X razones no lo voy a certificar ante la agencia. Eso es bueno, sí, porque va a disminuir mi margen de error, pero me voy a quedar sin la aplicación de este modelo como atenuante. Igual después en la práctica podría ocurrir que la agencia dijera, sabes que esta institución ha tomado medidas activas para proteger la información de los titulares de los datos, para cumplir con sus obligaciones, entonces vamos a tener esto en consideración, pero como atenuante propiamente tal consagrada en la ley no va a operar. ¿Ya? Eh, y nuestra recomendación es partir con este modelo lo antes posible, porque como vimos, esto implica un cambio de 180 grados, a partir de toda la línea de manejo de información del personal que trabaje para una institución. Entonces, lo más probable es que me equivoque mucho, claramente me voy a equivocar mucho. Entonces, tenemos 2 años para equivocarnos menos, para identificar dónde están mis red flags superiores y dónde debería poner el foco entonces para que cuando entre en vigencia la ley no me vea expuesto o tratar de verme expuesto en la menor medida posible a las sanciones correspondientes. Luego tenemos la regulación de transferencias internacionales de datos. Ya actualmente no están reguladas, esta ley sí las regula de una forma similar al GDPR en la Unión Europea y establece que se van a poder transferir internacionalmente los datos a legislaciones o jurisdicciones que sean consideradas como adecuadas. ¿Cuándo una jurisdicción es considerada adecuada? Uno, cuando tiene un estándar igual o dos, superior al de Chile. En ese caso, la jurisdicción es adecuada y yo puedo transferir internacionalmente la información. En caso contrario, voy a tener que tomar los resguardos contractuales para asegurar el estándar que acabo de mencionar. ¿Ya? Si esta jurisdicción es probablemente un país
en donde no existe regulación de datos y es conocido por sus filtraciones, el riesgo va a ser mayor, me voy a ver más expuesto a sanciones, pero al menos voy a tomar las precauciones pertinentes, vías contractuales para asegurar un estándar determinado. Como ya dijimos también, existe un nuevo régimen sancionatorio de infracciones. Están las infracciones leves, graves y gravísimas. Las leves van o van hasta las 5.000 UTM, las graves hasta las 10.000 UTM y las gravísimas hasta las 20.000 UTM. Los principios, creo que no lo mencioné en la parte de los principios, recuerdan el de transparencia, el de licitud, el de proporcionalidad, el de finalidad, usar los datos para determinados fines, también son considerados obligaciones, ¿ya? Porque el no cumplirlos está individualizado en el catálogo de obligaciones que reportan algún tipo de infracción, como por ejemplo, en el caso de las graves, tratar datos necesarios en relación con los fines a los que los he solicitado, está catalogado como una infracción grave y por tanto sancionable hasta 10.000 UTM, ¿ya? O tratar sin contar con una base de licitud o infringir finalidad también puede ser considerada una infracción grave. También, si no manejo los derechos de los titulares o no los gestiono como corresponde, me podría reportar algún tipo de infracción. Acá vemos en el caso de la leve hasta 5.000 UT. Y las sanciones gravísimas, que son las más altas, implican algún tipo de actitud maliciosa en algunos casos, como por ejemplo el tratamiento fraudulento de datos o omitir deliberadamente la notificación de seguridad, cumplir la resolución de la agencia o realizar transferencia de datos con infracción a la ley, ¿ya? Este es el catálogo de infracciones y como podemos ir viendo, los principales cambios que revisamos en esta presentación son las bases, los cimientos en los que se estructura la ley, los derechos de los titulares, las habilitantes legales o las bases de licitud, los principios en torno al tratamiento. Y por eso es tan importante que entienda a cabalidad estos cimientos, porque son estos los que se catalogan como obligaciones cuyo incumplimiento reporta algún tipo de infracción. Entonces no son de una naturaleza etérea, por así decirlo, no quedan en la teoría, sino que se bajan a la práctica a través del catálogo de infracciones. ¿Ya? Por eso es tan importante que los entienda, que los incorpore y que los transmita también a mi organización en general. Se terminada la parte de esta presentación que me tocaba a mí, los dejo entonces con Ivonne Bueno, directora de Azetatec, que nos va a hablar de los aspectos prácticos de la futura ley de datos personales y de los aspectos claves que tengo que tener a la hora de implementarla. Muchas gracias. Antonia, Antonia, disculpa, ¿Sí? antes de pasar a la palabra a Ivonne, me gustaría que pudiésemos contestar algunas de las preguntas que nos han hecho los participantes a través del chat. Entre ellos, por ejemplo, Paulina Ramírez te pregunta si se acabarán las llamadas spam que recibimos constantemente, que no sabemos de dónde obtienen nuestros datos de contacto y por lo tanto nunca dimos consentimiento para recibirlas. Sí, probablemente este es un mercado que va a desaparecer principalmente porque las bases de licitud ya están determinadas y ya no se contempla el acceso público a un dato para poder usarlo legítimamente. Entonces ya no existiría una base de licitud para eso. Perfecto. María Pilar Valenzuela también tiene algunas dudas y entre ellas dice, ¿la responsabilidad de la empresa se extiende también a los actos de sus contratistas? A los actos de sus contratistas, sí, si la empresa es responsable y recopiló el dato personal, él va a responder por los datos personales que haya recopilado ante los titulares, salvo que exista algún otro tipo de regulación contractual donde el contratista, por ejemplo, se haya obligado a algún tipo
diligencia en torno al tratamiento de dicha información ya haya cumplido y después él tenga que responder frente a la institución que opera como responsable de los datos, a la que la contrató. Perfecto. También María Pilar te pregunta si el uso de imágenes obtenidas por cámaras de seguridad podría entenderse autorizado por interés superior, pero es requisito que esté, la pregunta es si es requisito que esté establecido en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. eh, el reglamento de orden, higiene y seguridad va a pasar a formar parte de todos los documentos y políticas que van a complementar el modelo y si su uso está justificado acorde a los principios del tratamiento, es decir, la finalidad que ya vimos, la proporcionalidad, yo podría usar ese tipo de imágenes, ¿ya? En la esfera del trabajo del titular de los datos y que, por ejemplo, es trabajador y dentro de mi institución bajo los límites que otorga la ley. ¿Ya? Siempre tenemos que ver que se cumplan los principios para que se justifique el uso de un tratamiento determinado. Pero la base de licitud referente al interés legítimo siempre tenemos que pensarla como algo excepcional, porque al ser una ponderación de bienes y no estar establecido en la ley correctamente, si es que el día de mañana me vienen a fiscalizar o el titular de los datos impone algún tipo de reclamación, yo voy a tener que probar, acreditar que existía un interés legítimo por mi parte. Y eso claramente implica un rango de dificultad mayor a otra base de licitud que es mucho más fácil de comprobar, como por ejemplo el consentimiento. Entonces debería ser algo excepcional. Si la toma de imágenes es necesaria para que el trabajador lleve a cabo sus funciones, es proporcional, se solicitó para determinados fines específicos y cumple con las demás normativas que se establecen en la ley, yo podría hacer uso de esa información. Con respecto a la toma de imágenes en vía pública, eso se regula de forma distinta y hay razones de seguridad que podrían justificar el uso de esas imágenes por parte de las instituciones correspondientes a cargo de la seguridad del país. Perfecto. También la misma María del Pilar Valenzuela te pregunta si existe una acción colectiva tipo CERNAC para pedir eliminación de datos. Por ahora no hay una acción colectiva regulada en la ley para pedir eliminación de datos, sino que se deja a sus titulares. Igual hay que ver cuando salga la agencia si es que emite algún reglamento estándar con respecto al procedimiento de reclamo propiamente tal. Perfecto. Alejandra Lara también te pregunta si cuando las empresas sacan fotos organizacionales, se firma un documento de consentimiento, dice la consulta ¿es necesario mencionar la ley en este documento de consentimiento? Sí, por supuesto. Nosotros en todos los consentimientos hacemos referencia a la legislación que justifica el uso de ese dato personal, sea una imagen u otro. Perfecto. Christopher Godoy también te pregunta si Perdón, no existe. es obligación legal, no sale la ley que el consentimiento tenga que ser de esa forma, pero mientras más completo sea, mejor. Perfecto, queda clarísimo. Christopher Godoy también te pregunta si existe un documento que sirva como guía para la certificación del modelo. Dice una suerte de mejores prácticas tipo las ISOs. No, por ahora no existe eso, está pendiente que se dicte el reglamento. Esta ley va a estar complementada por múltiples reglamentos. Ya, por ejemplo, el reglamento que haga referencia a las transferencias internacionales de datos, el reglamento referente a eh, perdón, de las transferencias internacionales respecto a los países que sean considerados como adecuados, el reglamento respecto a los modelos de prevención de infracción, reglamento respecto al interés legítimo propiamente tal. Estamos a la espera de que se dicten esos reglamentos para tener acceso a estándares de modelos que sabemos que probablemente vaya a certificar la agencia con mayor celeridad o que sean del estándar que ellos están buscando. Lo bueno es que esta ley se basa en la legislación de la Unión Europea, el GDPR, y que nosotros ya sabemos que existen modelos, tipos con estándares que han sido certificados por la agencia española que va a tener un estándar similar a la agencia chilena. Entonces se puede empezar a trabajar en modelos de ese tipo, aunque no esté el reglamento de la agencia chilena. Perfecto. Gracias, Antonia. Y Isabel Mena también te pregunta si hay alguna forma de validar los test de proporcionalidad.
Dice, algún formato modelo para construir uno o si lo tiene que elaborar cada empresa. No, en el fondo deberían ser hechos en base, hay preguntas tipos que se usan a nivel internacional, hay estándares, reglamentos que ha dictado la Agencia Nacional, perdón, Española de Protección de Datos Personales con respecto a ciertos hitos que deberían incluirse en ese test de proporcionalidad. El clásico ejemplo es el del delito, ¿cierto? Porque esta es una causal que claramente me valida, por así decirlo, mis intereses legítimos versus a los del titular. Pero cada test de proporcionalidad debería ser hecho a medida, acorde a la realidad de cada empresa. Ya es distinto si yo me veo expuesto a riesgos en el área de la construcción, por ejemplo, a riesgos en el mundo financiero. Entonces, probablemente existan situaciones que sean más recurrentes a las que yo deba o que yo deba abordar en el test de proporcionalidad de acuerdo al giro de mi negocio. Perfecto. Gracias, Antonia. Bueno, estamos ok por el momento. Continuamos entonces con Ivonne. Y hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué gran charla. Espero que les esté más o menos quedando claro y ya se sientan un poco más concientizados acerca de eso. Yo les sugeriría, como vamos a tener dos sesiones, la sesión de hoy día, que es la parte teórica, y vamos a tener la sesión la próxima semana, que es la parte práctica, es que sigan preguntando porque en responder sus dudas ustedes van aprendiendo. Así que si tienen más preguntas, no hay problema, las podemos resolver y hacemos esta sesión solamente de parte práctica. Entonces pueden ir preguntando a qué, por ejemplo, a qué se refiere el principio de proporcionalidad, que les demos ejemplo, etcétera. Entonces, no sé, ¿qué te parece, Alicia? Y dejamos la próxima semana solamente para la parte práctica, que la voy a hacer yo, donde les voy a traer casos de la Unión Europea, les voy a traer casos de acá, vamos a hacer ejercicios prácticos para que se vayan interiorizando, les voy a mostrar a qué se refiere el modelo de cumplimiento, por ejemplo, a qué se refiere hacer una matriz de riesgo, un registro de actividades de tratamiento, que es lo que debe contener el modelo de cumplimiento. Entonces, si quieren, sigan haciendo sus preguntas y yo estoy acá para contestarlas en la medida que las sepa, obviamente, y si no sé algo, obviamente después vuelvo a ustedes y se las respondo. Entonces, no sé si tienen más preguntas. Mira, por el momento, Ivonne, no han entrado nuevas preguntas. Ya, yo les puedo explicar ciertas preguntas que normalmente me hacen en este tipo de charlas. Por ejemplo, ¿esta ley aplica a todas las empresas o solamente alguna? Por ejemplo, hubo una charla en que se preguntaba, oye, yo tengo una mueblería, ¿y si se aplica la ley? Y les podemos decir que sí, que se aplican a todos. Todos deben aplicar esta ley. Y en el caso de la mueblería, por ejemplo, efectivamente, la mueblería, si es más de una persona que está trabajando con el dueño de la mueblería, ahí hay tratamiento porque hay trabajadores. Y tal vez la mueblería, en ese mismo ejemplo, la mueblería a lo mejor también compra la madera y tiene que hacer un contrato con un tercero donde le van a traer la madera. O a lo mejor necesita también los instrumentos para pintar los muebles, para construirlo y también para venderlo. A lo mejor la mueblería también tiene una página web. Y cuando a la página web, la gente se puede meter en la página web y cotizar la, la, tal vez algún mueble para comprar eventualmente. Y al meterse en la página web, tal vez va a tener que meter sus datos y poner, por ejemplo, poner el nombre, a veces se pide el root, a veces se pide también qué es lo que quiere comprar, la dirección, el teléfono, etcétera. Y en ese acto, el mueblista, el dueño de esa empresa, está captando los datos personales de prospectos. Entonces, siempre hay una captura y a lo mejor le han pedido que instale ciertas cookies porque quiere rastrear en el fondo, quiere saber qué es lo que está pasando, quién se está metiendo, cuántos clics hay en su página web, eh, cuáles son, cuáles son las medidas,
las acciones que más hace, cuáles son los muebles que son más cotizados, digamos, para en el fondo ponerle más énfasis. Entonces eso también implica ir capturando ciertas preferencias de los interesados que se meten a su página web. Entonces, en todas estas cosas, como ustedes pueden ver, aparecen los datos. Aparecen los datos en la página web, aparecerán tal vez cuando van a comprar a la mueblería los clientes. Aparecerá también la dependiente que trabaja con el mueblista, por ejemplo, o todos los trabajadores que están, la persona de marketing, la persona de recursos humanos, una mueblería grande, los vendedores. Eso es tratamiento, estamos tratando los datos de esos trabajadores también. Entonces, ahí van apareciendo datos. Van apareciendo datos, por ejemplo, los datos de los trabajadores, porque necesito para el contrato de trabajo, necesito tener sus nombres, su ISAPRE o su FONASA, necesito saber su AFP. Eventualmente ese trabajador va a presentar licencia médica, entonces también ese es un dato de salud. A lo mejor yo también tengo implementado en mi empresa un sistema de evaluación de personal, de desempeño. Esas evaluaciones también implican datos personales de los trabajadores, porque también nos van a indicar que eventualmente el trabajador tiene un buen, un mal o más o menos desempeño dentro de la organización. Entonces refleja hábitos. Entonces, en esto, el dato personal, ya nos vamos entrando en esto, el dato personal se refiere directamente a nuestro nombre, como decía Antonia, pero también se refiere a cualquier información que nos haga distinguible. Y a veces nuestros hábitos personales también nos pueden hacer distinguible, identificable. Incluso es más, hasta nuestra forma de teclear en el computador o nuestra forma de caminar también nos puede hacer identificable. Imagínense el punto que hay. Entonces, volviendo al ejemplo de la mueblería, ahí ya vamos viendo datos personales de los proveedores, vamos viendo datos personales de los trabajadores de la empresa, de los clientes, de los interesados, de los prospectos que están haciendo cotizaciones. Y todos estos datos son los que yo tengo que administrar y aplicarles esta nueva normativa a partir del 1 de diciembre de 2026. Y para eso, y eso lo vamos a ver en la próxima charla, para eso yo necesito preparar mi organización. Y no es tan fácil, y lo vamos a ver. Necesito ordenar la casa, como decía la Antonia. Necesito ver dónde tengo mis datos. En la mueblería, si es pequeña, va a ser mucho más fácil. Pero si nos vamos entrando en organizaciones que son más complejas, que forman parte de conglomerados, a las que además se le puede aplicar otras normas, por ejemplo, para mí una de las más complejas son las organizaciones del ámbito de la salud, porque a esas organizaciones se le aplica la Ley de Protección de Datos Personales, se le aplica la Ley Marco de Ciberseguridad, que es una nueva ley que aplica a todas las entidades que ahí se definen y que define la agencia, que prestan servicios esenciales y están definidas las instituciones de salud. Se le aplica las normativas nuevas de interoperabilidad de la ficha clínica, por ejemplo, las nuevas normas sobre la protección de datos en el ámbito de la salud y de los pacientes, etcétera. Entonces es complejo, ahí ya se va enredando la cosa y ellos al menos tienen que ya estar ya haciendo un tipo de gobernanza de datos. Entonces, esto vuelvo a las preguntas, estos son los más habituales. ¿Se aplica a mi organización? Sí, vaya que se aplica a todas las organizaciones, es transversal. Ahora, por ejemplo, también nos preguntan, ¿podrá aplicarse a las pymes? Pues sí, se aplica. ¿Hay normas especiales para las pymes? Sí, hay algunas. Sí. Por ejemplo, en materia de infracciones, como hablaba la Antonia, acerca de las infracciones, pues en grave o gravísima, se dispuso que a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, que es el 1 de diciembre de 2026, la agencia que se va a crear este otro año también podrá, no deberá, podrá solamente amonestar en caso de infracción a las empresas de menor tamaño. Es decir, si tienen una infracción que podría ser muy grave, gravísima,
ella podrá solamente amonestarla como una medida para enseñarle en el fondo, para acompañarla en este proceso porque no es nada fácil. Y eso lo va a poder hacer en un año, es decir, hasta el 1 de diciembre de 2027. Entonces, ahí tenemos y vemos una medida especial. En cuanto a las medidas técnicas, por ejemplo, para asegurar la información, bueno, ahí se va a ir atendiendo al tamaño de la empresa, al tipo de datos que administra. Y acá es muy relevante destacar que puede ser una compañía, una sociedad muy pequeña. Imagínense que trabajen solamente 5 personas, pero el dato personal que ella está tratando es muy relevante, es sensible. De esos que requiere un tratamiento muy especial. Imagínense ustedes un laboratorio que se dedica a mandar a Estados Unidos o a hacer ciertos exámenes genéticos a ciertos pacientes. Esta información es muy sensible y no obstante, son 5 trabajadores solamente que se encarguen de tomar la muestra, de mandarla a Estados Unidos. Esa información es muy relevante, por lo tanto van a tener que tener ciertos estándares superiores que a lo mejor esta mueblería, que trata algunos datos sensibles, como los trabajadores, como los datos de salud, pero esto va a tener que tener per se estándares muy altos. Entonces ahí tenemos que ir cruzando las normas, cruzando de qué tipo de datos se trata y además qué tamaño tiene la empresa. Entonces, esta empresa puede ser pequeña, pero se le va a aplicar estándares más altos de protección de datos personales. Entonces, eso también, hay ciertos, volviendo al tema de las pymes, hay ciertos guiños a las pymes, a la empresa de menor tamaño. También si incumplen, incurren en infracciones y hay reincidencia, podrá aplicarse un porcentaje que son hasta 20.000. Cuando se trata de empresas que son más grandes, podrá ser incluso hasta el 2 o el 4% de sus ventas por servicio y venta de productos anuales. Decía, las empresas más grandes podrían sacarle un porcentaje de sus ventas anuales, del 2 o el 4%, si es que incurren en infracciones gravísimas o diciéndole que, o habiendo incurrido en un tipo de infracción, lo volvieron a hacer, no hicieron caso, volvieron a tratar a vender la base de datos. Entonces, esa también es una pregunta recurrente. No sé si tienen más preguntas ustedes, pero les puedo decir qué otras preguntas hacen normalmente en esta instancia. No, por el momento, como te digo, Ivonne, no nos han hecho nuevas preguntas a través del chat. Tampoco nos han levantado la mano para solicitar la palabra. Así Ya, que vamos podemos... a seguir entonces con la parte teórica, bueno, teórica práctica en este caso, para después, esta otra semana, vamos a tener el taller práctico. O sea, vamos a aplicar. Y la idea, yo les recomiendo que ustedes vuelvan a ver, al menos lo que a mí me sirve cuando estoy aprendiendo algo nuevo. Tal vez si tienen un tiempito durante la semana o van manejando una distancia más larga, vean de nuevo esta presentación, escúchenla, porque esto no es tan intuitivo, esta norma es compleja. Por lo tanto, escúchenla para que la sesión de la próxima semana sea productiva y ustedes más o menos sepan y vengan con la materia más, entre comillas, más estudiada para que podamos sacar más provecho a la sesión. ¿Qué Ivonne, otras? Ivonne, ¿Sí? discúlpame, sabes que estaba mirando la hora, estamos ya casi por terminar. Entonces estaba pensando que quizás deberíamos dejar, te lo planteo, quizás dejar la sesión hasta hoy y comenzar y quizás rebobinar un poco y esta parte de la implementación de la ley, cómo comenzar a hacerlo en las empresas, quizás dejarlo para el inicio de la próxima charla. Por supuesto, ¿Te no. parece? De hecho, eso es lo que estaba pensando, porque lo que nos pasa normalmente, y esa va a ser una parte más práctica, que se lo voy a hablar la próxima semana, es que es mucha información también. Entonces tienen que procesarla. Entonces la próxima semana vamos a hablar de esto y vamos a hablar de ejemplos prácticos y además les voy a traer a ciertos ejercicios para que todos participen. Entonces va a ser una clase más práctica donde espero que ustedes también puedan darse un tiempo para ustedes, puedan prender su cámara y podamos interactuar.
Esa es la Sí, idea de la próxima por semana. supuesto, ese es el Así que lo ideal dejamos hasta acá. para la próxima sesión, que a pesar de que la estamos haciendo a través de la plataforma Zoom y no tenemos la presencialidad, que siempre es bastante más provechosa, pero la escasez de tiempo hoy nos lleva a realizarlos a través de esta modalidad, ¿no? Pero yo les voy a compartir la grabación a todos quienes se inscribieron a este primer webinar, esperando que puedan revisarlo como nos insta Yvonne, que tiene toda la razón del mundo, porque hay mucho concepto nuevo. Es algo que en el fondo no estamos manejando todavía. Entonces, para que podamos venir bien preparados a la próxima sesión, que es el próximo miércoles, que es el 29 de enero, a la misma hora, 9 de la mañana, 9 a 10:15. Entonces, ahí los vamos a estar esperando tanto con Ivonne como con Antonia para continuar. Y como les digo, les voy a compartir. Te pido, Ivonne y Antonia, si me pueden enviar la PPT que ustedes compartieron hoy, que mostraste hoy día, Antonia. Y por supuesto, yo les voy a compartir también la grabación y los dejo desde ya invitadísimos a la próxima sesión de cómo vamos a implementar la ley en la organización en términos de casos prácticos y experiencia. Y además, como nos promete Ivonne, también la idea es poder hacer algunos ejercicios prácticos con preguntas, etcétera, y donde podamos interactuar. ¿M? Así que nos vemos el próximo miércoles y vamos a continuar con el ciclo también durante todo el año, obviamente sí, con otro tipo de temáticas. ¿M? Preguntan, Alicia. Sí, te escucho, pero ay, te quedaste un momento pegada, Ivonne, dime nomás. No, estaba viendo una pregunta, pregunta si va a ser el mismo link para conectarse la próxima No, se semana. los vamos a enviar a través de la invitación actualizada, avisando que es la próxima sesión y es con otro link. ¿M? Así que se los Ya, vamos a hacer llegar a idea. Yo creo que pienso que entre hoy y mañana les vamos a estar haciendo llegar la nueva invitación. ¿M? Ya pues, nos vemos entonces el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Antonia, muchísimas gracias, Ivonne. ¿Qué creen que les diga? Extraordinaria la presentación, buenísima, muy aclaratoria, pero claramente tenemos muchísimo que estudiar y aprender, y es un tema que va a seguir dando que hablar y probablemente a lo mejor vamos a tener que seguir reiterando. ¿Mm? Un gran abrazo gracias, a Alicia. todos. Muchas Gracias, chao. Nos gracias, vemos la que estén próxima súper semana y bien. estudien, por favor. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la Chao, próxima chao. semana. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias.